Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar del tipo de compresores y el funcionamiento de cada uno de ellos, y especificaremos también cómo hacer un conexionado y cuáles son las partes de las conexiones del embornado de un compresor hermético. ¿De acuerdo? El circuito frigorífico, explicado con ejemplos, para entender la importancia del compresor hay que mirar el conjunto completo, el circuito frigorífico. Todo empieza en el compresor, que succiona el gas en estado gaseoso y de baja presión, lo comprime y lo convierte en un gas caliente y de alta presión. Es como inflar un globo con una bomba. Al comprimir el aire, aumenta la presión y la temperatura. Ese gas caliente llega al presóstato de alta, que es como un guardián de seguridad. Si la presión se dispara, corta el circuito para evitar daños. Después pasa al condensador, que normalmente es la rejilla con ventilador que vemos en la unidad exterior. Allí el gas caliente se enfría y se convierte en líquido, liberando el calor hacia el exterior. Luego ese líquido atraviesa un filtro deshidratador que elimina impurezas y humedad, y un visor y una pequeña ventanita que permite comprobar que el refrigerante circula correctamente. A continuación pasa por una válvula solenoide de corte que abre o cierra el paso según la demanda del sistema. El siguiente paso es el sistema de expansión. Aquí es donde ocurre algo curioso. El líquido refrigerante baja bruscamente de presión y se enfría muchísimo. Es como abrir una lata de refresco. Al liberar la presión, el gas se enfría de golpe. Ese líquido frío entra en el evaporador, que está dentro de la vivienda. Allí absorbe el calor del aire interior y se evapora, volviendo a ser gas. El aire, al perder ese calor, sale fresco hacia la habitación. Y antes de volver al compresor, el gas pasa por un separador de aspiración o antigolpe de líquido, cuya misión es evitar que lleguen las gotas de líquido al compresor, porque eso podría dañarlo seriamente. Y así el ciclo vuelve a empezar una y otra vez. Todo ocurre en cuestión de segundos, y gracias a este proceso conseguimos tener un aire frío en verano y calor en invierno. En definitiva, el compresor es mucho más que un simple motor. Es la pieza clave que hace posible el confort en nuestros hogares. Cada tipo de compresor tiene sus ventajas, su eficiencia y su campo de aplicación. Conocer cómo se mide un compresor y entender cómo funciona el circuito frigorífico nos permite valorar el trabajo que hay detrás de cada instalación. La próxima vez que enciendas tu aire acondicionado y disfrutes del confort, recuerda que hay todo un proceso invisible trabajando para ti, con el compresor al frente, bombeando energía sin descanso. Compresores scroll o centrífugos. El compresor scroll, también llamado de espiral o centrífugo, funciona con dos piezas en forma de caracol. Una de ellas está fija y la otra se mueve describiendo un giro excéntrico. El gas refrigerante queda atrapado entre ambas y se va comprimiendo poco a poco, hasta que llega al centro en alta presión y alta temperatura. La gran ventaja de este diseño es que no hay golpes ni movimientos bruscos. La compresión es continua, por eso genera muy poco ruido. Apenas produce vibraciones. Tiene un rendimiento muy alto. Para entenderlo, con un ejemplo, imagina dos espirales de plastilina, una encima de la otra. Si una se mueve ligeramente, va empujando el aire hacia adentro sin interrupciones. Eso es lo que hace un scroll. Por su silencio y su eficiencia, es el compresor más común en aires acondicionados tipo split que encontramos en casa. Aquí podéis ver la forma que tienen, tipo alargada, pepinada, y hay varios tipos de formas, como podéis ver, ¿vale? Pero toda la característica que tienen, que son similares en el formato, ¿vale? Son como alargados. Aquí los podréis distinguir. Aquí vemos un compresor scroll abierto y, como podéis ver, hay partes que están rotas. Esto suele suceder normalmente cuando suelen ser trifásicos. Suele suceder cuando invertimos el giro al revés de lo que sería la conexión eléctrica. Si no tenemos ningún sistema de protección de fases que pueda impedir el arranque girando al revés, este tipo de compresores scroll los podemos romper al hacerlos girar en un sentido inverso de lo que sería el sentido normal de giro de trabajo. Hay que tener en cuenta que cuando se conectan al revés hacen un ruido bastante raro y estruendoso. Por lo tanto, si os ocurre, enseguida parar el equipo y invertir cualquiera de las fases con la corriente trifásica en la salida de lo que sería el contactor o en el mismo térmico del compresor.
Es importante porque nos podemos cargar un compresor muy fácilmente. Lo ideal es, una vez detectado el sentido de giro de las fases correcto, sería poner un detector de un relé de fases que impidiese que el compresor pudiese girar al revés, en caso de que alguien cambie el sentido de fase del cuadro general o bien la compañía eléctrica. Para evitar que esto pueda pasar, se suele colocar un relé de fases que lo que hace es impedir el arranque cortando la maniobra en el momento que detecta que se han invertido el giro de las fases, de lo que sería el compresor, para evitar que se rompa. Compresores rotativos o giratorios. El compresor rotativo, giratorio o también llamado swing utiliza un rotor cilíndrico que gira dentro de una cámara y una paleta que sella el hueco. Al girar, el gas queda atrapado y comprimido contra la pared. Son compresores pequeños, compactos y duraderos. Se suelen usar en equipos domésticos o en oficinas de tamaño medio. Tienen una eficiencia media, pero cumplen muy bien su función. Si quieres imaginar cómo funciona, piensa en una rueda de una bicicleta que gira dentro de un aro, con una pieza que hace presión. Esa presión hace que el aire quede atrapado y comprimido. Esa es la idea de un compresor rotativo. Compresores alternativos o de pistón. El compresor alternativo o de pistón es el más parecido al de un motor de un coche. Tiene pistones que suben y bajan dentro de cilindros, aspirando el gas cuando baja y comprimiéndolo cuando sube. Son muy robustos y aguantan mucho trabajo, pero tienen varios inconvenientes. Consumen más energía, producen más ruido, tienen más vibraciones y desgaste mecánico. Hoy en día ya no se utilizan tanto en equipos domésticos, aunque todavía se encuentran instalaciones antiguas o en equipos industriales donde se necesita más potencia que eficiencia. Para ponerlo en contexto, un compresor de pistón es como un coche clásico fiable y potente, pero gasta más y es menos cómodo. En cambio, un compresor moderno tipo inverter sería como un coche híbrido eléctrico, mucho más eficiente. Aquí podéis ver internamente las partes que lo componen. Compresores inverter. El compresor inverter es una evolución tecnológica que ha cambiado por completo el mundo de la climatización. En lugar de trabajar a todo o nada, como un interruptor, el inverter puede regular su velocidad de giro en función de lo que realmente necesita el ambiente. Cuando entramos en una habitación muy calurosa y encendemos el aire, el compresor trabaja a máxima potencia para enfriar rápido. Pero cuando ya hemos alcanzado la temperatura deseada, baja las revoluciones y mantiene solo lo necesario. Esto se traduce en menos consumo eléctrico, menos ruido y más vida útil del equipo. Además, por su diseño equilibrado, con rodillos excéntricos y cojinetes más pequeños, las vibraciones son mínimas y apenas necesita lubricación. En cuanto a rendimiento, puede superar en más de un 50% a los compresores tradicionales, sobre todo cuando funciona a medias cargas, que es lo habitual en una vivienda. Mediciones de las bobinas de un compresor. Uno de los fallos más comunes en los splits es que el compresor no arranque. En estos casos, una prueba fundamental es medir las bobinas internas con un multímetro. El proceso, explicado de manera sencilla, es el siguiente. Seguridad primero. Siempre desconectamos el equipo de la corriente eléctrica. Un multímetro preparado lo colocamos en la escala de ohmios. Localizamos los tres terminales del compresor, que son C, que es el común, S, que es el arranque, y R, que es la marcha. Hacemos tres mediciones, entre C y S, entre C y R y entre R y S. La resistencia más baja debe ser entre C y R, la intermedia entre C y S y la más alta entre R y S. Además, la suma de C y S y C y R debe dar exactamente el valor de R y S.
Por último, comprobamos que no haya continuidad entre ninguno de los terminales y la carcasa metálica. Si el multímetro detecta continuidad, significa que el compresor está en cortocircuito a tierra y no sirve. En resumen, con un simple multímetro podemos saber si un compresor está en buen estado eléctrico o si está dañado y necesita ser sustituido. Y bien, hasta aquí el capítulo referente a compresores. Ya iremos subiendo más información y más capítulos de otros componentes que comportan el aire acondicionado. Y bueno, iremos extendiendo un poco más el tema, ¿vale? Un saludo, sobre todo, por favor, suscribiros y darle al like y a la campanilla, ¿vale? Para que así os avisarán las nuevas publicaciones. Muchas gracias a todos.